La joya azul. Capítulo 8. Completo. Ocurrió al final de la era de los malditos. Los magos de Tripulia, cegados por su orgullo, no vieron cómo el mal corrompía poco a poco su interior. La magia de la muerte reinaba en un lugar donde estaba prohibido por los dioses. Fragmento del libro, Nigromancia. Autora, Adem y Sumer, la Blanca. El tiempo en Tripulia cambió de manera repentina. La lluvia apareció para limpiar la atmósfera. Los mercenarios decidieron de manera inmediata que debían honrar los restos de Nilum como era debido. Asumieron ellos todos los costes de los ritos funerarios. El templo de Tanae era uno de los edificios más notables de la ciudad. Oficialmente era para rendir culto a la diosa y tratar a los difuntos de la ciudad como era debido, pero Kush sabía que fue creado por temor a la diosa de la muerte y para evitar que los cuerpos de la ciudad fueran profanados para ser utilizados en antiguas artes oscuras. El culto a Tanae estaba muy extendido durante la era de los malditos. Era la diosa que decidía cuando los mortales abandonaban este mundo, los guiaba hasta las puertas del más allá, donde el muerto según su vida pasada iría al paraíso o al infierno. Tanae no era una diosa afable, velaba por el descanso de los muertos y perseguía a los que no lo respetaban, como en el caso los nigromantes. En Cisaria el culto a Tanae no era muy respetado, normalmente enterraban a sus muertos, aunque algunos realizaban una pequeña ofrenda a la diosa. Tan pronto como acudieron al templo y una vez entregado el donativo, las sacerdotisas se ocuparon del cadáver preparándolo para la cremación. Colocaron a Nilum en una pila de madera de cedro y solo se quedó una sacerdotisa enfundada en una túnica negra. Ofició las plegarias para que la diosa guiara el alma de Nilum hasta su destino en el más allá. Todos observaron el ritual en silencio. Para los mercenarios la muerte siempre estaba presente y un entierro era un lujo. Muchos compañeros yacían abandonados a su suerte sin tener ni una simple plegaria por su alma. Aunque en Almere, cuando un mercenario no regresaba de una misión, se realizaba una ceremonia en el templo dedicado a la diosa y pagado por su compañía, era una regla no escrita dentro de los mercenarios de Almere. La sacerdotisa llevaba una máscara de oro, era la cara de la diosa, una copia de un molde que se realizó a la diosa en la primera edad cuando los dioses vivían en Sanaris con los mortales. Agnoruk observaba aquella máscara con fascinación. Era la primera vez que observaba un ritual de Tanae. Alguna vez había acudido a los templos para pedir protección para el alma de su padre o de algún compañero muerto durante sus aventuras, pero era la primera vez que observaba un ritual de la cremación. Esa máscara de la diosa de la muerte le era fascinante y muy familiar. Arian, sin embargo, no paraba de llorar, mientras era arropada por Vannus y Kush, quien no se tomaba la muerte como algo tan natural como sus compañeros guerreros, más acostumbrados a lidiar con pérdidas. El fuego ardió con fuerza a pesar de la lluvia. Al cabo de 3 horas el cuerpo de Nilum estaba totalmente reducido a cenizas. La sacerdotisa cogió las cenizas mezcladas con la lluvia en una urna y se las entregó a Arian, quien ahora debía terminar el rito. Fueron a otra estancia del templo, un gran jardín lleno de petunias negras, las flores favoritas de la diosa. Justo en medio del jardín había una especie de altar de forma circular al que había que subir por unas escaleras. La sacerdotisa dio indicaciones de lo que debía hacer Arian: subir hasta el altar y vaciar el contenido de la urna sobre la base. La diosa haría el resto. La joven en soledad hizo lo que le habían ordenado. Justo en aquel momento paró de llover en el patio. Arian dejó la mezcla de cenizas con agua de lluvia y descendió del altar para situarse junto con sus amigos. Se produjo una especie de milagro, las cenizas se secaron y una suave brisa las dispersó sobre el jardín de petunias negras. Las cenizas empezaron a brillar como si fueran luciérnagas volando alegres durante una noche de verano y fueron desvaneciéndose poco a poco. Todos se quedaron asombrados. El alma de tu hermano descansa en el paraíso, la diosa ha intercedido por él. La sacerdotisa hizo una reverencia a la joven. El ritual había terminado, dieron otro donativo en señal de gratitud y abandonaron el templo. En silencio regresaron a la posada. Los que tenían hambre cenaron y luego se retiraron a dormir. Arian se encerró en su habitación sin hablar con nadie y acompañada por la Kendali. Agnoruk intentó dormir. Aunque había muchas preguntas pendientes y para su sorpresa aquella noche tuvo un sueño muy real. Estaba en el inframundo, en una tierra donde los muertos vagaban hasta llegar a su destino. El semiorco nunca había estado allí, pero sabía que eran los dominios de Tanae. Por instinto sabía a dónde debía dirigirse, hacia un interminable campo de petunias negras. Caminó a través de las flores hasta que llegó a un jardín central muy hermoso. Una fuente con diversas cascadas le recibía. Al fondo del jardín se situaba un trono donde esperándole estaba sentada la diosa de la muerte. La máscara de oro que usaban sus sacerdotisas era una copia fiel de su rostro.
En persona era un poco más afable, pensó Agnoruk. Danae tenía apoyado sobre su mano un enorme cuervo negro que acariciaba el rostro de la diosa con su pico. Tanto el córvido como la inmortal observaron el semiorco. La diosa sonrió al verle, parecía conocerlo y se levantó. El cuervo voló hacia Agnoruk posándose en su hombro. El semiorco estaba desconcertado. El cuervo empezó a acariciarlo con el pico de la misma manera que había hecho con la diosa. Danae llegó hasta la altura del semiorco. Ella era mucho más alta que él, le sacaba casi una cabeza. Agnoruk no tenía miedo, la diosa no mostraba enfado hacia él. Y cuando llegó a su altura la diosa le dio un cálido beso en la frente, hizo que Agnoruk recordara su niñez y se despertó. ¿Qué demonios significaba ese sueño? Aún era de noche y no pudo volver a pegar ojo, para colmo de males la lluvia había aumentado en intensidad. Se acercó a la ventana y lo que vio le dejó sorprendido. Justo enfrente, posado en el tejado de otra posada, estaba el cuervo del sueño de Danae. El cuervo hizo como una reverencia con la cabeza y emprendió el vuelo para desaparecer entre la lluvia, ante la desazón del semiorco. Agnoruk estaba desencajado, decidió bajar al salón de la posada, necesitaba una copa, mejor dos, quizá una botella entera para intentar asimilar esto. El salón estaba vacío salvo Arras, que estaba sentado al lado del fuego. En el exterior la lluvia continuaba cayendo con fuerza. Tomó asiento a su lado, el otro semiorco le pasó una botella. Agnoruk bebió un trago muy largo. Una noche larga. Agnoruk comentó más para sí. Arras estaba observando el fuego en silencio. Agnoruk se unió a él. La puerta de la posada se abrió y entró una vieja totalmente empapada. Los dos semiorcos se giraron y no le dieron importancia. Seguramente sería una vagabunda que con la tormenta buscaba refugio y encontró la puerta abierta. Tan pronto como se despierte el posadero la echaría del local sin miramientos. Ellos no tenían nada que hacer. La vieja se acercó lentamente hasta ellos dos. La cosa era demasiado sorprendente. Ambos se miraron y se pusieron en guardia. Por lo que habían comprobado en Tripulia, todo era posible. Buenos días, caballeros. Ninguno de los dos contestó. La voz de la anciana era áspera y grave, con un acento extraño, muy nasal. ¿No les importa si puedo secarme un poco al lado del fuego? Agnoruk le cedió el sitio y se colocó detrás de Arras. Muchas gracias, a mis años esta lluvia no es nada buena. La anciana se quitó la túnica que le cubría la cabeza para secarse. Poco pelo blanco enmarañado, un ojo vacío y unas grandes arrugas indicaban su edad. Con el otro ojo miró a los dos semiorcos. Una se puede considerar muy afortunada hoy, el día más importante de mi vida. Los dos se quedaron sorprendidos ante las palabras de la anciana. Sacó de una especie de bolsa una baraja de cartas y se la enseñó. Luego empezó a barajarlas con una extraordinaria habilidad. Mis señores deben prestar atención a esto. La anciana se giró con rapidez y se colocó sobre la mesa que estaba al lado. Los dos semiorcos se sentaron enfrente de ella. En Tripulia era habitual encontrar todo tipo de adivinos que utilizaban todo tipo de métodos para predecir el futuro, vender amuletos de la suerte y pociones de dudosa efectividad. Así que le siguieron el juego. La primera carta era el ladrón, la segunda carta era la muerte, la tercera el dragón negro, la cuarta el rey del cielo y la quinta es el palacio de los dioses y el último naipe era un cuervo negro enorme. Ninguno de los dos entendía nada, no estaban al corriente de las predicciones con naipes. ¿Qué significa? La anciana sonrió, pero no contestó. ¿Qué os sucede a los dos? Los dos semiorcos giraron la cabeza. Era Gosburg quien bajaba estirándose de manera despreocupada. Agnoruk contestó. Estábamos con esta. Los dos se levantaron y desenvainaron sus espadas. La anciana no estaba allí. Ja, menudo susto. Estáis los dos más pálidos de lo normal, unos guerreros tan bravos, ahora parecéis unos cervatillos indefensos. Gosburg se acercó hacia ellos de carácter jovial. Mientras Agnoruk miraba debajo de la mesa, alguna explicación tenía que tener esa desaparición. Estaba aquí, una anciana, nos echó las cartas. En serio, aquí no hay nadie. Gosburg se sentó en la silla en la que estuvo la anciana. La hemos visto los dos. A una anciana, con la lluvia que cae, dejar de beber. Gosburg bebió un poco del contenido de la botella. Debía ser un fantasma. Arras sabía que esa anciana era real, había olido la humedad del agua fría y además estaban sus huellas de barro al entrar. Los fantasmas no se mojan con el agua. Aquí hay muchos magines, quizá fuera una de ellos y utilizó algún conjuro. Ambos decidieron subir a sus habitaciones para descansar un poco, pero antes de desaparecer Gosburg les advirtió seriamente.
No olvidéis los naipes que hoy os han mostrado. Los dos semiorcos se miraron, no entendían nada y desaparecieron. Mientras el Dengue observaba el fuego con carácter serio, para murmurar mientras sonreía. El ladrón, la muerte, el dragón negro, el rey, el palacio de los cielos y el cuervo. Transcurrieron 3 días desde el funeral de Nilum y en Tripulia de nuevo amanecía gris, como los 2 anteriores, pero a ella no le importaba, apenas distinguía entre el día y la noche. Se pasó los días posteriores a la cremación de su hermano encerrada en aquella habitación de la posada sumida en una penumbra total. La Kendali la vigilaba desde una esquina, estaba preocupada por Aryan, no quería comer, todos sus seres queridos, sus padres, Love, Nilum, habían desaparecido de su vida. Ella estaba ahora sola y nunca más los volvería a ver, intentó avisar a su hermano del peligro que le acechaba, ¿y qué hizo ella? Enfadarse porque había vendido la joya, ahora su hermano estaba muerto, se había defraudado a sí misma, un error que nunca se perdonaría. La Kendali contemplaba la descomposición de Aryan, sentada en la cama, con su pelo castaño cubriéndole la cara como un fantasma. Vannus no pudo soportarlo más y salió de la habitación. Nada más cerrar la puerta se encontró a Arras que subía de la planta baja. ¿Qué tal está ella?, preguntó el semiorco con voz suave al tiempo que levantaba la cabeza. La Kendali se acercó hasta Arras. Mal, mi señor, no ha comido nada en 3 días, creo que se quiere morir y a este paso lo va a lograr. Ni el señor Kush ni yo la hacemos cambiar de opinión. El semiorco se mostró apesadumbrado ante los comentarios de la Kendali. Una pena, quiero que nos acompañe a la reunión con el Consejo de Magos, al final después de nuestras amenazas han accedido a resolver todas nuestras dudas sobre este asunto. Mi señor, en este estado dudo que pueda acompañaros. Arras sonrió un momento y avanzó hasta la habitación de Aryan para entrar en su interior sin llamar. Aryan continuaba en la misma posición, Arras entró pero ella no levantó la cabeza, se quería morir, así podría reunirse con los suyos. Seguramente Tanae sería bondadosa con ella, no como este cruel mundo. Quiero estar sola. Arras se arrodilló delante de ella pero guardó silencio. ¿Qué quieres? ¿De verdad te vas a rendir ahora? Tu hermano te engañó cuando habías arriesgado todo por ayudarle. Aryan elevó la cabeza, sus ojos tenían una rabia contenida. ¿Tú qué sabes lo que significa perder a un ser querido? Aunque me engañase, era mi hermano y me quería. Volvió a llorar de manera desconsolada. Llorar no arregla nada. Tu hermano está lejos de aquí. ¿Tú qué sabes? Te ganas la vida matando por oro, ya poco te debe importar, mi hermano era una bolsa de oro más. Arras se sentó al lado de Aryan, esta escapó dando un salto hacia el extremo de la cama. Tenía 14 años, esa edad para los hombres es ser aún un niño, para los orcos es ya edad adulta. Me crié como orco, ya estaba casado y mi esposa estaba embarazada. Lo que quedaba de la tribu de mi padre vivía como podía en el extremo sur de las llanuras yermas. Vivíamos alejados de los elfos y las conversaciones para anexionarnos al Imperio Negro estaban avanzadas. Una pausa antes de continuar. Llegaron como una sombra por la noche, no sabemos el motivo, quizás se enteraron del futuro pacto, pero las causas por las cuales nos atacaron ahora no importan. Yo no estaba en casa, junto con mi padre estábamos de caza. Había que ofrecer un sacrificio a la Madre Tierra por su primer nieto. Al regresar solo encontramos la matanza, pocos pudieron escapar. Aryan sintió lástima, nadie sabía nada de esto, el general negro tuvo una familia cuando era un niño, al menos para los hombres. ¿Qué ocurrió? Ya lo conoces, la anexión al Imperio Negro como provincia, mi padre siempre estuvo a favor, decía que los Urkous solos lo único que habíamos logrado en todo este tiempo era pelear entre nosotros y perder contra los elfos y el Imperio Negro. Una coalición con el Imperio nos daría la disciplina necesaria para progresar. Después del ataque fue una de las figuras más importantes para llegar a un acuerdo con el emperador. Se formaron las legiones, empezó una guerra contra los elfos que nos habían atacado hasta que los exterminamos. La primera vez que un reino elfo caía, una victoria total del Imperio Negro. Pero como ves, eso tampoco sirvió de nada. Acabé desterrado y de momento el emperador no ha puesto precio a mi cabeza, le sirvo más vivo que muerto, pero aún así no me rindo, hay que luchar siempre hasta el final. ¿Pero a quién le importa? A mí me importa, no es lo mismo irse de este mundo luchando hasta el final que dejándose llevar. A mi padre, mujer e hijo tampoco les daría igual. Aryan se quedó en silencio. Vamos a descubrir el motivo por el cual tu hermano ha muerto.
Los magos querían que nosotros fuéramos al intercambio por un motivo, no me gusta ser el objeto de sus planes. Sabremos la verdad o al menos una parte de ella. Venganza, era un motivo para vivir tan válido como cualquier otro, la muerte de Nilum al menos había servido para que ellos no se hicieran con la joya, debía protegerla a toda costa. Era lo que deseaba Love. ¿Por qué crees que los magos nos dirán la verdad? Arras le enseñó una pequeña joya azul que empezó a brillar como nunca lo había hecho. Si quieren esto, deberán colaborar. Ferdinand de Bassi avanzaba a toda prisa a través del magnífico edificio, que era la sede del Consejo de las Órdenes de Magia de la ciudad de Tripulia, vulgarmente conocido como el Consejo de Magos. Era el órgano que gobernaba Tripulia y a todos los magos del orbe. Pertenecer al Consejo era ya todo un honor, solo eran dignos los grandes maestres de cada orden de magia de la ciudad, que ahora eran 15. La orden más importante era la de los túnicas blancas, fundadora de la Tripulia actual, pero la suya, la orden de los magos de la luz, también tenía su influencia. Ferdinand era su gran maestre, todo un honor, y también quien presidía el Gran Consejo. Como máximo responsable de Tripulia tenía que enfrentarse a múltiples retos. En su opinión, el número de magines no paraba de crecer y los rumores de nigromancia dentro de la misma Tripulia eran ya demasiados como para negar el problema que oficialmente no existía. Pero la mayoría del consejo opinaba lo contrario, los magines daban demasiado oro en impuestos como para restringir su número y la nigromancia solo eran simples habladurías. Era un honor ser el presidente del consejo, pero el poder era muy limitado. No como en su orden, donde el número de magines estaba controlado y servían a su misma orden, la nigromancia estaba totalmente controlada, pero esa disciplina era imposible aplicarla al resto de Tripulia. El motivo, los túnicas blancas, la influencia de Fedorus Magnus, su gran maestre, sobre las demás órdenes era tal, que en realidad quien gobernaba Tripulia era Fedorus, los túnicas no admitían magines. Si un estudiante abandonaba sus estudios dentro de su orden no podía ejercer la magia, pero sí admitía que los demás tuvieran magines, ya que en su superioridad consideraban al resto de órdenes como una magia inferior. Lo de la nigromancia, ni hablar del tema hasta hace 3 meses. El hecho de depender de la voluntad de los túnicas blancas era una circunstancia que disgustaba a Ferdinand, quien quería introducir cambios dentro de Tripulia, pero esta situación no duraría mucho. Fedorus ya pasaba de los 100 años. Algunos rumores malintencionados apuntaban a prácticas oscuras para alargar su vida, y su salud era frágil. Últimamente no acudía a las reuniones del consejo, su muerte estaba cercana, sin su influencia. Ferdinand tendría las manos libres para realizar las reformas que Tripulia necesitaba. El mago más poderoso después de Fedorus era él, sin duda alguna. Pero además existía otro problema: los mercenarios que habían recuperado el objeto mágico y fueron recomendados por el propio Fedorus ahora se negaban a entregarlo. Sus condiciones eran simples: querían saber el motivo por el cual un mago túnica blanca y un magín negro estaban implicados cuando al principio nadie les había hablado de tan siniestra conjura. Si la explicación no era de su agrado, se quedarían con el objeto. La verdad es que el primer sorprendido era el propio Ferdinand. El intercambio acabó con 3 muertos, un joven desconocido que era quien tenía el objeto, el túnica blanca y el magín. Realizó averiguaciones sobre el joven y efectivamente había solicitado el ingreso en todas las órdenes de magia, incluso la suya, pero todas lo habían rechazado salvo una, la cual abandonó a los 2 meses. Ahora bien, tenía una carta de recomendación de un viejo conocido suyo, Love. Fueron amigos durante su etapa de aprendices los dos dentro de la Orden de la Luz Eterna, pero Love hizo algo poco usual: abandonó su orden para ingresar en los túnicas blancas, cosa muy extraña, y algo más extraño aún, desde hacía más de 20 años no se tenían noticias suyas. Love era un mago de un talento increíble, podía ser un gran maestre sin problemas, pero desapareció y ahora un pupilo suyo aparece de la nada con el objeto y termina muerto. Ferdinand no sabía qué contestar: todo es demasiado extraño, solo los túnicas blancas sabían la verdad. Este asunto entró en conocimiento del consejo debido a una confesión del propio Fedorus. Dentro de los túnicas blancas había una sección de magos que estaban buscando objetos mágicos para utilizarlos en magia negra. Todo un escándalo. Incluso si la noticia llegase a los oídos de Ulvianor podrían tener muchos problemas. ¿Qué hacía ese túnica blanca? ¿Por qué es tan importante ese objeto? ¿Hasta qué punto llega la corrupción dentro de la orden más importante de Tripulia? ¿Cuál es su objetivo? Era algo que Ferdinand no podía responder a los mercenarios y por eso estaba tan nervioso. Su estrategia era una reunión ser simple: había un contrato firmado y debía cumplirse, aunque en principio les hubiera comentado que los que efectuarían el intercambio eran unos mercenarios de 3 al cuarto, eso no afectaba a lo firmado. Sus quejas llegarían hasta Almere si era preciso. El objeto pertenecía al consejo, fin.
Llegó a la sala de audiencias del Consejo, una preciosa sala circular con 15 sillas que hacían un semicírculo. En la posición central se situaba su asiento un poco más elevado que el resto. Al llegar observó que a su lado estaba sentado un anciano mago, era Fedorus, una notable sorpresa, este asunto debía ser muy importante. Lo saludó con una reverencia que Fedorus respondió con una sonrisa. Llegaron los demás miembros del consejo. A instancia de Fedorus solo quedaron en la sala los miembros del consejo y entraron los mercenarios. El tema a tratar era confidencial. Allí estaban los mercenarios ante ellos. Ferdinand tenía informes de todos ellos, la compañía del Fénix Azul, de las más solventes de Almere. Fue una suerte que estuvieran tan cerca cuando quisieron contratar sus servicios. El grupo está formado por Arras el general negro junto a sus primos, Cus un mago de la desconocida Tisí pero bastante notable y con todos los permisos en orden, Critus un enano de las colinas pardas exiliado, un denque enorme que le costó entrar en la sala por sus temibles 3 metros, otro semiorco con informes vagos y Gosburg. Corrían tantos rumores sobre este pequeño dengue que no sabía qué pensar. Al contrario que en su primera reunión los acompañaban una Kendali, algo extraordinario y una joven mujer bastante impresionada al estar delante de tan insignes hechiceros. Por lo que le habían informado, la joven era hermana del difunto alumno de Love. Ferdinand tenía instinto y algo le decía que esa chica tenía algo especial. Por último, el presidente del consejo recibió una última nota de su aprendiz que leyó justo antes de cerrarse la puerta. La nota era escueta: novedades sobre el último semiorco, nombre Agnoruk, causante de la muerte del rey de los vampiros hace 8 años, era desde luego impresionante. Se cerraron las puertas de la sala, todos los magos, aprendices y secretarios se quedaron fuera. Ahora estaban solos, durante un momento se estudiaron. Ferdinand estaba habituado a empezar las conversaciones así que tomó la palabra. Vuestra misión no fue todo lo discreta que todos nosotros desearíamos, al menos tenéis el objeto en vuestro poder, ¿no es cierto? Arras como capitán avanzó hacia los magos. Sí. Los magos sonrieron, era lo que esperaban escuchar, el precio pagado por sus servicios no era desde luego barato. Entréganosla ya. Arras sonrió pero no contestó. Otro mercenario se adelantó al grupo, era Gosburg y se situó al lado de Arras, quien dio un paso hacia atrás. Estaba claro quién estaba al mando. No tenemos claro que vayamos a cumplir las condiciones de nuestro contrato. A los magos estas palabras no les agradaron y empezaron a murmurar entre ellos. Ferdinand tuvo que contenerse, bastantes problemas tenía ya que además tener que aguantar las peticiones de unos mercenarios orgullosos. Mortales, como osáis ante nosotros poderosos magos negaros a cumplir vuestro contrato. Fedorus se había levantado, el anciano parecía tener 50 años menos, sus ojos estaban inyectados en sangre y se apoyaba en un báculo de marfil blanco. Todos en la sala se quedaron impresionados salvo un pequeño dengue que se acercó al poderoso mago y encendió un cigarro. Casi todos en esta sala somos mortales. Fedorus sonrió y se volvió a sentar. No saldréis vivos de aquí. Gosburg dio una larga calada. Ni vosotros tampoco. Ante la sorpresa de ambos, el dengue y el mago empezaron a reírse de manera cómplice. Gosburg apagó el cigarro con su bota. Sería una solución perjudicial para los intereses de todos. Fedorus dejó de sonreír. Comprendo, acepto contestar a todas vuestras preguntas a cambio del objeto. El resto de magos estaban asombrados, nunca habían visto al gran Fedorus Magnus recular ante nadie, dominaba siempre con puño de hierro pero ante Gosburg había cedido. El presidente del consejo asistía resignado a ser una auténtica comparsa y el resto de magos estaban demasiado absortos en la conversación puesto que Fedorus pensaba decir una información que no se encontraba en ningún libro. Cus se adelantó hasta la altura de Gosburg, realizó una reverencia hacia Fedorus como gran mago que era, el anciano lo aceptó cerrando los ojos rápidamente. Reverendos maestros del consejo, creo que es necesario exponer algunas cuestiones. ¿Cuál es el motivo para que nosotros estemos vinculados a tan extraño caso? En Tripulia hay un grupo de magos que han asesinado a inocentes para un oscuro fin, ¿no es cierto eso? Todos los magos asintieron con la cabeza. Ahora bien, una amiga nuestra que procede del continente de Tegir vino en busca de su hermano fallecido en el intercambio. El objeto en cuestión es una pequeña joya y los asesinos de su hermano son un mago miembro de la Orden del Gran Fedorus y un magín negro que se dedica a la nigromancia. El mago fue al norte en busca de la joya, eso implica un grado de corrupción dentro de la Orden de los Túnicas Blancas de una gran importancia. Kush hablaba con gran autoridad, parecía otro gran maestre. Fue una sorpresa para el consejo quienes despreciaban a todos los magos del sur.
Queremos saber qué demonios pasa en esta ciudad. Volvió a exigir Gosburg. Kush de nuevo tomó la palabra. El hermano de Arian cursó estudios en un orden de magia y el consejo nunca tuvo conocimiento de ello, ni se nos informó de quién era, lo descubrimos gracias a su hermana. 2 magos viajan hasta el norte y el consejo desconoce este dato. Obligan al rey de Tami a buscar a nuestra amiga, dato que seguramente los maestros desconozcan. Los magines negros campan por las noches a sus anchas asesinando a inocentes dentro de las murallas de esta ciudad. Es hora de decir la verdad. Ferdinand tenía una expresión de sorpresa, era verdad, todo era verdad, Tripulia era un nido de magos corruptos y lleno de asesinos que venderían cadáveres a cambio de unas monedas de oro. Ferdinand habló no para contestar nada, sino para recobrar el protagonismo perdido en toda la reunión, era hora de demostrar quién era el presidente del Consejo de Magos a todos los presentes incluido Fedorus. Tus preguntas son todas razonables, mago. Pero lamento no poder contestar a la mayoría de ellas ya que las mismas cuestiones que nos exponéis las tenemos todos los miembros de este consejo y solo hay una persona en esta sala que puede contestarlas. Ferdinand dirigió la mirada a Fedorus y toda la sala prestó atención al gran maestre de los túnicas blancas, a quien parecía divertirle. Toda la situación, parecía que esta gran trifulca lo había rejuvenecido. Dudas, tenéis dudas, aquí grandes magos e insignes guerreros, tienen cuestiones que no pueden responder aunque las pistas son más que evidentes. Empezaremos desde el principio para que este asunto quede claro y mi honor libre de duda. Nos hemos de remontar a la era de los héroes, cuando los elfos aún dominaban el mundo con sus reinos pero estaban en franca decadencia después de las cruentas guerras entre ellos, los hombres y enanos empezaban a prosperar en número. Los Orcos hacía tiempo que fueron desterrados del Dark Mulak y estaban dispersos en las llanuras yermas. Los dioses habían abandonado este mundo como pacto para que las fuerzas del mal no entraran en él. Pero Dios del mal no estaba conforme, exigía entrar en este mundo y para eso necesitaba abrir una puerta que une nuestro mundo con el suyo. Como todos sabemos, el dios del mal no lo logró gracias a la acción del último gran rey de los elfos Alabard y el dios Elaban. La gran victoria hizo que ese Alabard fuera nombrado rey de todos los reinos elfos como en la primera era y su linaje es el más importante para los elfos. Lo que nadie sabía que la vuelta del dios del mal contaba con el permiso del dios supremo para su regreso. Elaban desobedeció las órdenes de su divino padre y se alió con el último héroe. Una nueva era de oro decía, y como en la primera era ocurrió lo que nadie se esperaba, el día en que el gran rey ofrecía su triunfo. Su triunfo al gran dios Elaban en su gran capital. El cielo se tornó negro y un temblor recorrió todo el orbe, la ciudad de Turkaimak, la gran capital del nuevo gran reino unificado de los elfos cayó bajo una gran maldición condenando a todos sus habitantes. La maldición de Turkaimak provocó el nacimiento de una nueva era en la que hoy estamos, la llamamos la era de los malditos. Los malditos de la ciudad avanzaban por la noche transmitiendo su maldición a otros, amenazaban a todo el orbe. Sin embargo, unos magos se unieron y crearon una enorme muralla mágica como en los primeros tiempos, ellos contuvieron a los malditos, esos magos son los que originaron mi orden y como agradecimiento Ulvianor nos cedió la primera torre aquí en Tripulia. Kush se acercó hasta el gran mago. Eso sucedió hace miles de años, los dioses castigaron a este mundo por impedir la entrada del dios del mal y maldijeron a nuestros salvadores. Mucha gente perdió la fe en los dioses. Desde entonces los elfos se encerraron en sus reinos, los enanos se volvieron avariciosos y los hombres crearon reinos desde los despojos entre ellos guerrean hasta la extenuación. Fedorus Magnus se quedó en silencio y preguntó. ¿Elaban? Kush sonrió antes de responder, parecía que el gran mago le estuviera examinando de conocimiento antiguo ante la atenta mirada del resto. El dios maldito, el protector de Sanaris, fue condenado a vagar entre los mortales por toda la eternidad por desobedecer a su padre. Excelente. Pocos conocen tantos detalles del inicio de la era de los malditos. Ahora, ¿qué sabes de las joyas de Elaban? Kush no respondió, era un suspenso. Fedorus sonrió y con un gesto con su mano indicó que interviniera Ferdinand, quien molestó al no ser el protagonista empezó a hablar. Se perdieron los registros o muchos quisieron olvidarlos enfadados por el abandono de los dioses. Elaban había entregado a los elfos 7 joyas. Se encontraban guardadas en cada templo dedicado a Elaban en cada uno de los reinos, hombres, enanos, elfos acudían allí porque a través de esas joyas se podía curar cualquier enfermedad sin pedir nada a cambio y los elfos estaban obligados a dejar pasar a cualquiera que necesitara cura, eso propició muchos intercambios entre las razas. Las joyas de Elaban. Pensaba que era una leyenda. Pues es lo que tenéis en posesión.
Los mercenarios se miraron entre sí, muchos sabían la leyenda de la maldición de Elaban pero pensaban que era un cuento para niños. Gosburg se adelantó de nuevo con aire altanero. Todo esto está muy bien pero no nos habéis dicho el objetivo del intercambio. Fedorus sonrió. Hace unos meses me llegaron unos rumores de que miembros dentro de mi orden persiguen un conocimiento maldito y que empezaron a buscar las joyas perdidas de Elaban. Todos se sorprendieron ante esta noticia, los túnicas blancas eran leales hasta la muerte a su gran maestre, que hubiera un grupo de magos practicantes de nigromancia era algo indicativo del alarmante grado de corrupción entre los magos. Fedorus parecía muy molesto por admitir la corrupción dentro de su orden. Desde su creación nunca se han vuelto a reunir, pero se dice que quien las junte tendrá el mismo poder que los dioses. No se puede jugar con el poder de los dioses, ni siquiera vosotros los magos. Las palabras de Gosburg eran amenazadoras pero Fedorus no se amilanaba. Hemos cumplido la parte del pacto y ahora queremos la joya. Gosburg se encogió de hombros e hizo un gesto a Arras, quien se acercó hasta el enorme sabu y éste le dio el saquito de terciopelo. El semiorco sacó el contenido en su palma de la mano y allí estaba la joya como una canica, de color azul, inocente. Giró sobre sus pasos y volvió hacia los magos pero pasó al lado de Arian y entonces ocurrió que la joya empezó a brillar de una manera intensa como hacía a veces y todos se sorprendieron. No puede ser. No puede ser. Fedorus se levantó y fue corriendo hasta la altura de Arras y Arian. Desde la maldición de Turkaimak, todos desaparecieron, murieron, fueron exterminados todos desde la caída de su dios. ¿Qué dices? Ferdinand estaba incrédulo. Una sacerdotisa del dios Elaban. Darle la joya a la joven. Arras obedeció la orden del gran maestre y dejó la joya en la palma de las manos de Arian, el brillo aún fue más intenso hasta que se redujo a una llama incandescente dentro de la joya. Quien estaba totalmente exultante era Fedorus quien se acercó para observar a la joven con más detalle. Una sacerdotisa, como dicen los antiguos textos, deben ser descendiente de sacerdotes que sobrevivieron a la caída de Elaban. ¿De dónde procedes, niña? De Cisaria, en las tierras libres al norte del reino de Tame. Los magos empezaron a murmurar entre ellos. El antiguo reino del norte, las torres del olvido y muy cerca está Burceri. Fedorus alzó la mano pidiendo silencio. Allí había un templo dedicado a Elaban en el antiguo reino del norte, es un lugar remoto. Seguramente allí los sacerdotes de Elaban sobrevivieron ocultándose entre los demás habitantes. El anciano mago hizo un gesto a la joven para que le entregara la joya, Arian obedeció y la joya acabó en la mano de Fedorus. ¿Quién? Sonrió. Si el consejo no tiene oposición creo que yo custodiaré la joya, en mis manos está segura. Ferdinand estaba demasiado asombrado para contradecir la propuesta de Fedorus y el resto del consejo aprobó la propuesta del gran maestre de los túnicas blancas, quien volvía a sentarse en su lugar bastante satisfecho. Arras se volvió a hablar ante el consejo. Bien, ahora falta el pago de nuestros honorarios. Ferdinand pensaba hablar pero de nuevo Fedorus se le adelantó. Alto. Antes de vuestro merecido cobro tengo una proposición que realizar a este consejo. Todos miraron de nuevo al anciano mago. Propongo financiar una expedición a Turkaimak para recuperar el triunfo de Elaban. Arras no es fácil de impresionar y casi pierde el equilibrio y la compostura. Kush miraba fijamente al mago intentando recordar todo lo que sabía sobre el culto de Elaban. Gosburg sonrió socarronamente ante la propuesta del mago. El triunfo de Elaban, añadió Ferdinand. La mayor y más poderosa de las 7 joyas, está en el gran templo dedicado a este dios y custodiado por los malditos, pero esa joya solo puede ser sacada del gran templo por un sacerdote del dios Elaban y aquí tenemos a una de ellos. El triunfo de Elaban donde más seguro está es en la misma Turkaimak, allí está libre de ser usada por nadie. Cuestionó Gosburg el argumento de Fedorus. ¿Puedes garantizar a este consejo que nadie encuentre a otro sacerdote de Elaban? ¿Y vuestra ilustrísima, podéis garantizar que este consejo está libre de corrupción? Fedorus volvió a sonreír. Puedo jurar ante los dioses que respondo de la incorruptibilidad de todos los miembros de este consejo. Este voto de confianza sorprendió al resto de magos, nunca había respondido con total confianza a sus hermanos en toda su vida. Si este consejo tiene el triunfo de Elaban en su custodia, os garantizaremos que nunca caerá en oscuras manos. Hay algo que decir sobre los magos, les encantan los objetos de poder, sobre todos los malditos.
Artilugios perdidos hace milenios por los que pagan fortunas, ahora poder estudiar la gran joya creada por un dios sería un indicio del poder al que habían llegado en Tripulia, una hazaña que los alzaría como la ciudad más poderosa del orbe. Ferdinand imaginaba lo que contarían los libros de historia sobre él, obtener el triunfo de Elaban, poder estudiarlo, el poder de los dioses. ¿Qué queréis a cambio de ir a buscar el triunfo de Elaban? Los mercenarios se miraron entre sí, era una empresa complicada pero podían pedir lo que quisieran, los magos pagarían una de las 2 lunas si hace falta. No es cuestión nuestra, Arian no pertenece a la compañía, no podemos hablar por ella. Toda la atención estaba puesta sobre la joven que aún estaba procesando lo que había sentido al tener la joya, sentía algo extraño, un poder que le era familiar alguna vez tuvo, una sensación similar pero esto era mucho más poderoso y si eso era lo que sentía con una joya pequeña con el triunfo debería ser mucho más. Iré a por el triunfo. No parecía ella hablando, tenía una gran confianza en sus palabras. Arra se adelantó, era hora de hablar de los honorarios. Queremos 5 cofres llenos de monedas de oro. Los magos se miraron unos a otros, era una fortuna enorme, era vaciar las arcas del consejo para 2 años pero todos votaron a favor. Quedaron para en el día siguiente redactar y firmar el contrato por ambas partes, los gastos de la expedición corrían por parte del Gran Consejo y así terminó la reunión. La noche cubría Tripulia, en la posada estaban todos sentados, el oro del consejo había logrado alquilarla en exclusiva para ellos la confidencialidad debía ser máxima. Arian estaba pensativa. Ella era una sacerdotisa del dios Elaban, solo lo conocía de oídas, en Cisaria la historia antigua se contaba a los niños pequeños y solo en pequeños trozos ahora debía ponerse al día. Kush estaba escribiendo un informe a The Book donde se le mandaría una copia del contrato que firmarían mañana con suerte el correo llegaría a los puertos del este donde el resto de la compañía tenía pensando embarcar rumbo a Almere, así The Book recibiría las últimas noticias. El debate era acalorado, los acontecimientos se habían precipitado de manera inesperada. Todos esperaban cobrar y regresar a casa ahora tenían en manos una misión bastante difícil. En todo este asunto algo no cuadra. Tienes razón, una facción de los túnicas blancas corrompida por la nigromancia, por favor dentro de esa torre nadie se tira un pedo sin que lo sepa Fedorus. Gosburg decía estas palabras al tiempo que apuraba una copa de vino. Si es verdad lo que dicen, traer el triunfo de Elaban es un riesgo. Comentó Kush al tiempo que buscaba algo en su libro de manera desesperada. Agnoruk se levantó. No, han pagado 5 cofres llenos de monedas sin rechistar. Si no lo hacemos nosotros buscarán a otros mercenarios. Pero necesitan a un sacerdote de Elaban. Por 1/4 de lo que nos ofrecen todos los mercenarios de Almere irían a la caza de Arian. Todos se quedaron pensando, al consejo no le importarían los medios que se utilizaran, los magos solo querían la joya, Arian para ellos era secundaria. Seguramente otro grupo de mercenarios contratado por el consejo o por los magos corruptos podrían secuestrarla para obtener la joya. Entonces lo mejor es que nosotros seamos quienes busquemos la joya. Comentó Kritus al semiorco. Al menos tendremos el control de la situación, si no aceptamos no podremos proteger a nuestra amiga. Sentenció Kush. Arra se quedó pensativo mirando al fuego. Hay un traidor en el consejo pero debemos ir a por la joya. O más. Añadió Gosburg apurando la última copa antes de irse a dormir. A la mañana siguiente Kush y Ara se reunieron con los magos para firmar el nuevo contrato y enviar una copia a Almere. Arian paseaba distraída por la posada, Agnoruk estaba sentado al lado de la chimenea, la joven tomó asiento a su lado y lo saludó. Buenos días. Agnoruk giró la cabeza para sonreír levemente. ¿Qué se siente al ser una sacerdotisa del dios Elaban? Arian se encogió de hombros. No lo sé, es una sorpresa, solo había escuchado ese nombre en los cuentos. El semiorco se giró totalmente, comió un trozo de pan seco. Quizás para alguno no fue una sorpresa. ¿Qué quieres decir? Es mucha casualidad que la única persona que puede recoger el triunfo de Elaban se presente ante los magos cuando estos pretenden ir a buscar la joya. Cierto. Llevamos una era sin sacerdotes de Elaban y apareces tú prezosamente ahora. Arian se quedó en silencio un momento, Agnoruk tenía razón, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero no sabía qué decir. Esto es la señal de que una nueva era va a comenzar. Reflexionó el semiorco. Arian observaba al semiorco, rudo, con heridas, aspecto de poder matar a cualquiera por 2 monedas de oro, pero bajo ese aspecto rudo había una inteligencia que era más peligrosa que cualquier espada. Agnoruk tenía razón, las cosas estaban a punto de cambiar para siempre.
Tengo miedo, Agnoruk. No tienes nada que temer, si estás aquí es que tienes un destino de cumplir. Pasaron los días y los preparativos para el viaje hacia Turkaymak tenían a los mercenarios muy ocupados. El principal problema era saber dónde se situaba el templo de Elaban y la ruta más directa. Solo disponían del tiempo de luz diurna. Si se quedaban en la ciudad al ponerse el sol sería su condena eterna, según decía la leyenda. Afortunadamente la biblioteca del Consejo de Magos disponía de una serie de mapas de la ciudad maldita. Con la ayuda de Fedorus y su aprendiz Iría pudieron consultar todo lo que necesitaron. Lo más interesados en el tema fueron Arian, Kush, Gosburg y Vannus. Arra solo quería un mapa fiable para llevarlo durante el viaje, aún así consultó los mapas para tener una idea clara de lo que tenían que hacer. Agnoruk no mostró mucho interés, la verdad. Él creía que había pasado mucho tiempo para que esos mapas fueran fiables y confiaba mucho en su instinto una vez llegaran a la ciudad. El resto pues ya harían lo que los otros les ordenaban, así que se quedaban en la posada descansando. El Consejo de Magos les consiguió el mejor barco de todo Ulvianor, una auténtica joya a mano de uno de los mejores marineros del mundo. No era hora de escatimar gastos, además estaba acostumbrado a navegar por las traicioneras aguas que rodeaban Turkaymak. No era una travesía larga, la ciudad maldita se situaba al sur de Ulvianor, abandonada a su suerte desde hace más de 5000 años. Era la víspera del viaje y todos estaban muy alterados por ir a la ciudad maldita. Agnoruk estaba algo inquieto y como no se le pasaban las horas decidió visitar el templo de Tanae para hacer una ofrenda. No era especialmente religioso, pero tras el sueño después de la incineración de Nilum estaba obsesionado. Necesitaba respuestas y era el único lugar donde su instinto decía que la encontraría. El semiorco encontró el templo vacío, raro, lo habitual es que siempre hubiera algún servicio a realizar. Saludos, semiorco. La hablaba una voz dulce. Era la sacerdotisa que había realizado el funeral por Nilum. Saludos, sacerdotisa. Ella me anunció que vendrías. ¿Ella? La sacerdotisa sonrió y tomó asiento en un trono de piedra, igual que en su sueño, entonces el mismo cuervo que en el sueño y que había visto aquella misma noche se posó en el brazo de la sacerdotisa. No seas ingenuo, Agnoruk, ¿crees que mi diosa no me avisaría que vendrías? El semiorco estaba desconcertado. La sacerdotisa acarició la cabeza del cuervo, quien cerró los ojos agradecido. Yo he visto ese cuervo antes. Son los sirvientes de Tanae, los criamos aquí. Cierto, pero este cuervo no ha nacido en este templo. La sacerdotisa volvió a sonreír. ¿Crees que ha salido del propio inframundo? En realidad es una cuestión que carece de importancia. El cuervo levantó el vuelo y desapareció entre las nubes. Eres muy práctico, ¿qué deseas? Respuestas. Yo no soy quien debe dártelas, pero ella me ha dado un mensaje para ti. Agnoruk se quedó en silencio. ¿Qué demonios quería la diosa de la muerte de él? La sacerdotisa sonrió nuevamente, estaba excitada ante la presencia del semiorco. Ella sabía algo más, pero era evidente que nunca se lo diría. Estás bajo su protección, semiorco, siempre que lo necesites los templos de Tanea te brindarán su ayuda en lo que desees. Desde luego no esperaba escuchar eso. La sacerdotisa se acercó lentamente hasta Agnoruk y le susurró al oído. Es hora de que aceptes tu destino. Luego la sacerdotisa acarició el pelo del semiorco para desaparecer. Agnoruk se quedó de nuevo solo, buscaba respuestas pero ahora tenía muchas más dudas. ¿Por qué demonios estaba bajo la protección de la diosa de la muerte? Una voz surgió dentro del templo. Tú sabes ya la respuesta. Arian observaba desde su ventana cómo los mercenarios subían sus pertenencias en el carromato. Ahora partían rumbo a Ulvianor, la joya del sur. En su puerto embarcarían rumbo Turkaymak. En menos de una semana arribarían en la ciudad maldita. La joven está nerviosa, pero no solo por ese viaje. Allí estaban los dos cargando unos sacos en el carromato, dos mercenarios, los dos semiorcos y tan distintos. Agnoruk fuerte, seguro, callado. Arras ágil, inteligente, brillante. Se sentía atraída por los dos, pero en el fondo solo amaba a uno de ellos. Aunque estaban centrados en su trabajo, se escapaban miradas furtivas de ambos hacia ella. A veces hablaba con Vannus sobre el tema, las dudas cada vez eran menos. Dumal jugaba en silencio con su daga, estaba aburrido, aunque era disciplinado y leal. Aunque había decidido cumplir su misión con su habitual eficiencia, añoraba estar al servicio de su señor en Arseo y ocuparse de sus quehaceres habituales. Al menos ahora tenía un aliciente. Fedorus se ocupó en persona en buscarle un lugar donde pudo observar la reunión con los mercenarios totalmente inadvertido.
Agnoruk estaba allí presente, ese maldito semiorco, era como una rata, capaz de sobrevivir siempre. Sonrió con rabia, su mano derecha tocó la única cicatriz de su rostro, fruto de Agnoruk. Lo principal era la misión que le habían ordenado, pero si además podía vengarse de aquel malnacido no lo dudaría en ningún momento. Dumal clavó con rabia en la mesa, paladeaba imaginando ese momento y luego volvió a sonreír, estaba muy cerca.